Y si todo lo que estás pidiendo no es ni siquiera una fracción de lo que Dios en realidad quiere darte, y si tu oración, por sincera que sea, está limitada por el dolor que te impide ver el horizonte que el cielo ya preparó para ti, escúchame bien. ¿Alguna vez has considerado que quizás Dios te ha dicho espera, no porque no te escuche, sino porque lo que Él tiene preparado supera por completo tu capacidad de imaginar? Y si te dijera que lo que viene es mejor de lo que estás pidiendo, que tu corazón está rogando por un milagro pequeño, mientras el cielo se está preparando para derramar una bendición tan grande que cambiará no solo tu vida, sino también tu propósito, tu visión y tu futuro eterno. Lo sé, estás cansado, has orado, has llorado y has sentido que el silencio de Dios se ha vuelto más fuerte que su voz. Pero escúchame bien, este silencio no es ausencia, es preparación. Es el eco de algo más grande que se está gestando. Y este video puede ser ese momento, ese susurro divino que rompe el silencio y te revela lo que Dios ha estado tramando detrás de escena todo este tiempo. Muchos se rinden justo antes del cumplimiento. Y hoy tú estás al borde, pero no del fracaso, sino del milagro. Este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. No es un video más. Es una señal, una respuesta, un recordatorio del cielo. Y si prestas atención hasta el final, descubrirás un secreto espiritual que muchos creyentes nunca llegan a conocer. Cómo alinearte con la voluntad de Dios para recibir lo que es mejor, no solo lo que tú crees necesitar. Déjame contarte algo. La ciencia ha demostrado que el cerebro humano tiende a buscar patrones de recompensa rápida, lo cual explica por qué muchas veces queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, alivios instantáneos. Pero el reino de Dios no opera por urgencia humana, sino por propósito eterno. Lo que tú ves como una demora, Él lo llama formación. Lo que tú llamas pérdida, Él lo está usando como cimiento. Dios no está ignorando tu oración, está orquestando algo más grande. En los próximos minutos vas a descubrir por qué ese no o ese todavía no que tanto te ha dolido puede ser la mayor muestra de amor de un padre que quiere darte no lo bueno, sino lo mejor. Vamos a ver lo que dice la palabra. Vamos a desenterrar joyas ocultas que muchos han pasado por alto. Y vamos a aprender cómo caminar en esperanza sin resignación, cómo esperar sin estancarse, y cómo confiar sin tener todas las respuestas. Pero antes de entrar en esta enseñanza poderosa, quiero invitarte a que comentes aquí abajo la frase paz en Cristo. Esta no es una frase cualquiera, es un acto de fe, un acto de afirmación. Estás diciendo con tus palabras que tu alma está abierta a lo que Dios quiere sembrar hoy en ti. Y si le das me gusta a este video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a alguien más que está al borde de rendirse. Harás que el algoritmo de YouTube trabaje para el reino de Dios. Sí, tú puedes evangelizar con un solo clic. Así que dale me gusta, comenta y si aún no lo hiciste, suscríbete. Porque cuando te unes a este canal, no solo estás recibiendo palabra, estás siendo parte de un movimiento de fe para quienes no tienen una iglesia cerca, para quienes claman desde la soledad de una habitación por una señal del cielo. Déjame decirte algo más. Hay una enseñanza casi al final de este estudio que podría contener la llave para desbloquear una bendición que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Así que no te muevas. Porque lo que vas a descubrir hoy no es una simple reflexión, es una revelación, es Dios hablándote. Ahora sí, vamos a comenzar con este poderoso estudio bíblico. Número 1. Cuando Dios no concede lo que pediste. ¿Por qué Dios no me da eso que tanto le pido si sabe cuánto lo necesito?
Esta es una de las preguntas más difíciles de responder y también una de las más reveladoras, porque no se trata solo de la petición, se trata del corazón que hay detrás de ella. Se trata de la expectativa humana frente al diseño divino. Muchas veces creemos que estamos pidiendo lo correcto y desde nuestra perspectiva limitada incluso llegamos a pensar que si Dios nos ama, tendría que concedérnoslo. Pero aquí hay una verdad incómoda que debes considerar. El amor de Dios no siempre se manifiesta en darte lo que deseas, sino en protegerte de lo que no ves. A veces oramos como un niño que le pide a su padre que le deje jugar con fuego. El niño no tiene mala intención, solo ve una luz brillante que le llama la atención, pero el padre que ve más allá dice que no. ¿Por qué? ¿Porque no ama a su hijo? No, porque lo ama demasiado como para permitirle dañarse. Así actúa el Señor muchas veces con nosotros. Su silencio no es frialdad, es protección, es planificación, es una forma profunda de amor que no siempre se entiende desde la necesidad, sino desde la eternidad. Y si Dios no te está diciendo no, sino todavía no, quizás esa puerta cerrada no sea un castigo, sino una pausa estratégica, un espacio para que madures, para que aprendas a ver lo que antes no veías. A veces, el proceso que más nos duele es también el que más nos transforma. Y lo más impactante es que, cuando entregamos nuestras peticiones con un corazón rendido, Dios no solo responde, supera. Sí, Él tiene una manera especial de darte no lo que tú pensaste que querías, sino lo que tu alma, en realidad, necesitaba desde el principio. En el libro de Isaías, se nos recuerda que los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Y cuando Él dice eso, no es para confundirte, sino para consolarte, porque si su pensamiento es más alto que el tuyo, eso significa que su respuesta también lo será. Ahora escucha esto. En la neurociencia moderna se ha descubierto que el cerebro humano filtra la realidad para enfocarse en aquello que cree importante. Es decir, si tú crees que tu vida solo vale si obtienes esa respuesta específica de Dios, tu mente empezará a ignorar todas las otras formas en las que Él está actuando a tu favor. ¿Te das cuenta? Quizás Dios ya te está respondiendo, pero tú estás tan enfocado en una forma específica de bendición que no estás viendo el manantial que ya empezó a fluir por otro lado. Y si eso que estás pidiendo con tanto fervor es solo una sombra de lo que Dios realmente quiere darte, Él no es un genio en una lámpara, Él es un Padre, un Dios soberano que no se limita a cumplir deseos, sino que cumple propósitos, y eso es muchísimo más profundo. Cuando uno mira la vida de José, vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado, olvidado por quienes prometieron ayudarlo, parece que sus oraciones no fueron escuchadas. Pero si Dios le hubiera dado lo que pedía en la prisión, jamás habría llegado al palacio, porque a veces la cárcel es el puente más directo hacia tu propósito. No todo lo que no recibes es una pérdida. En el reino de Dios, incluso lo que se te niega puede estar trabajando a tu favor. Ahora quiero que pienses en esto. Tú estás orando por algo que quizás tenga fecha de expiración, pero Dios quiere entregarte algo eterno. Estás clamando por una salida rápida y Él está construyendo en silencio un camino sólido. Estás rogando por una señal y Él está escribiendo una historia. Y sí, puede que hoy no entiendas los porqués, pero cuando el tiempo de Dios llegue, y llegará, todo tendrá sentido. Porque Él nunca llega tarde, pero tampoco se apresura. Tal vez el problema no es que estás pidiendo mal, sino que estás pidiendo demasiado poco. Créelo, lo que viene es mejor, porque no viene de tus ideas, ni de tus planes, ni siquiera de tus lágrimas, viene directamente del corazón de Dios.
Y lo que nace del corazón de Dios siempre supera lo que nace del deseo humano. Sigue caminando, sigue creyendo. No detengas tu fe en el punto donde tu lógica se cansa, porque lo que está en camino no es cualquier cosa. Es mejor. Y no lo digo yo, lo dice el Dios que te formó, que te conoce mejor que tú mismo y que ya ha escrito un final mucho más glorioso que el comienzo. Número 2. El aparente silencio de Dios es un lenguaje secreto. ¿Por qué Dios guarda silencio cuando más necesito una respuesta? ¿Qué significa este vacío espiritual que estoy sintiendo? ¿Acaso me ha abandonado? Estas preguntas han atravesado el alma de miles de creyentes a lo largo de los siglos. No estás solo. Ese vacío que a veces sientes, esa sensación de hablarle al cielo sin recibir respuesta, ha sido experimentada incluso por los más grandes hombres y mujeres de fe. Pero lo que muchos no entienden es que el silencio de Dios no es indiferencia, es un lenguaje divino, sagrado, diseñado para enseñarte a oír más allá del ruido y a confiar más allá de la emoción. Escucha con atención. El silencio de Dios no es castigo, es un aula. Es el lugar donde tu fe deja de ser teoría y se vuelve experiencia viva. Así como un maestro guarda silencio durante un examen, Dios también guarda silencio cuando ha llegado el momento de que pongas en práctica lo que ya te enseñó. En esos momentos donde sientes que el cielo está en pausa, lo que en realidad está ocurriendo es un movimiento invisible. Es como las raíces de un árbol. Crecen hacia abajo, en lo profundo, en lo oculto, antes de que se vea el fruto en la superficie. Lo que no puedes ver está siendo alimentado por la fidelidad de un Dios que nunca abandona a los suyos. Y aquí te lanzo una pregunta que puede sacudir tu forma de ver la vida espiritual. ¿Y si el silencio de Dios no es su ausencia, sino su estrategia para revelarse de otra forma? Dios no se comunica solo con palabras. A veces se revela en el aire que respiras, en el tiempo de espera, en la puerta cerrada, en el abrazo que no esperabas, en una palabra que te golpea el alma en un video como este. Dios no está quieto. Está obrando en dimensiones que tus ojos aún no pueden ver, porque su propósito no es solo que lo escuches, sino que lo sientas en cada decisión, que lo percibas en cada estación de tu vida y que aprendas a reconocer su mano incluso cuando no puedes oír su voz. Hay una historia poderosa en el libro de Primera Reyes, capítulo 19. El profeta Elías estaba agotado, huyendo, deseando incluso la muerte. Esperaba una gran manifestación de Dios. Un fuego, un terremoto, un viento fuerte. Pero Dios no estaba en ninguna de esas cosas. ¿Dónde estaba? En un susurro suave. Y ese susurro es precisamente lo que tú necesitas aprender a distinguir. Porque hay cosas que Dios solo revela en el silencio. Y solo quienes aprenden a permanecer, a quedarse, a esperar, son los que terminan escuchando. Y ahora te digo algo que quizá nunca hayas oído así. Incluso científicamente, el silencio tiene un poder transformador. Estudios han demostrado que momentos de silencio profundo en la rutina diaria activan regiones cerebrales vinculadas a la introspección, la memoria y la creatividad. El silencio físico, bien dirigido, puede llevarte a una claridad mental y emocional que el ruido jamás podrá darte. Entonces, ¿qué pasaría si comienzas a ver el silencio espiritual como un espacio de transformación profunda? Muchos creyentes se frustran en esta etapa, abandonan la oración, se alejan, se enfrían, pero tú estás aquí, y eso no es casualidad. El hecho de que sigas buscando a Dios, aún sin sentir nada, es fe. La verdadera fe no se mide por lo que sientes, sino por tu capacidad de seguir creyendo cuando nada cambia. Puedes confiar en Dios incluso cuando no sientes su presencia.
Ahí es donde se define el carácter espiritual. Ahí es donde se forja el guerrero de la fe, porque no hay nadie más peligroso para el reino de las tinieblas que un creyente que aprendió a caminar sin ver. Permanece, no te rindas, porque en el silencio Dios está preparando la atmósfera perfecta para revelarte lo que viene. Y recuerda lo que aprendimos antes. Lo que viene no es cualquier cosa, es mejor. El silencio que hoy te duele, mañana será la evidencia de que estuviste siendo moldeado directamente por las manos del alfarero. Número 3. Cuando Dios te detiene, es porque te está redirigiendo. ¿Por qué todo se detuvo de repente justo cuando parecía que todo iba a salir bien? ¿Por qué, si estaba tan cerca de mi respuesta, las cosas se empezaron a complicar? ¿No será esto un castigo por algo que hice mal? Estas son las preguntas que nacen cuando la vida parece ponerse en pausa, pero quiero decirte algo con amor, con verdad y con toda la autoridad de la palabra. Cuando Dios detiene tu camino, no es para destruirte, es para redirigirte. Él sabe a dónde lleva cada sendero, y si cortó ese plan, si cerró esa puerta, si retrasó ese sueño, es porque lo que tú llamabas destino, en realidad era un desvío. Hay un patrón en la manera en que Dios actúa, y es este. Primero, interrumpe lo que pensabas que querías, para alinearte con lo que realmente necesitas. Y esto duele. Claro que sí, porque nuestra alma se aferra. Nuestra alma crea vínculos con planes, personas, ideas, incluso con oraciones que ya no están en sintonía con lo que el Espíritu está haciendo. ¿Te ha pasado alguna vez que te aferraste a algo que parecía de Dios, hasta que Dios mismo lo quitó de tu camino? Ese tipo de interrupciones son las más difíciles de aceptar, pero también las más poderosas. Porque ahí es donde la fe madura, ahí es donde aprendes a decir, Señor, aunque no entiendo, confío. Mira, imagina a un pastor guiando a su oveja por un campo. La oveja se emociona con un pequeño riachuelo que encuentra en el camino y se lanza a beber. Pero el pastor, con firmeza y ternura, la aparta. No porque no quiera que beba, sino porque más adelante hay un río puro, más profundo, más abundante. Así es Dios contigo. A veces te quita lo que querías porque no quiere que te conformes con migajas cuando hay una mesa preparada para ti más adelante. ¿Y si ese cierre de ciclo no fue una pérdida, sino una protección? El problema es que vemos desde abajo. Solo vemos el hoy. Pero Dios ve desde arriba, desde la eternidad. Él ve los atajos disfrazados de oportunidades, los peligros detrás de las apariencias, los desvíos escondidos dentro de tus decisiones. Y científicamente hablando, el cerebro humano tiende a resistirse al cambio. Aun cuando el cambio sea positivo, el sistema nervioso lo interpreta como amenaza, generando estrés y ansiedad. Esto significa que muchas veces lloras por lo que perdiste, no porque era bueno para ti, sino porque tu mente no estaba lista para soltarlo. Pero Dios no necesita que estés listo, solo necesita que estés dispuesto. Cuando Él te detiene, es porque está actuando como el piloto de un avión que evita una tormenta desviando la ruta. Desde tu ventana parece que estás dando vueltas, pero desde la cabina, Él sabe que estás siendo preservado. Y aquí viene algo que el enemigo no quiere que descubras. Las pausas de Dios no son castigos, son preparaciones encubiertas. Mientras tú ves interrupción, Él está trabajando en los detalles. Está alineando personas, oportunidades, recursos y enseñanzas. Está reestructurando cosas en el mundo espiritual que aún no has comprendido. Está preparándote para que cuando llegue lo mejor, estés listo para sostenerlo. ¿Estás dispuesto a confiar en un Dios que no siempre te explica, pero que nunca se equivoca? La vida cristiana no se trata de controlar el camino, sino de confiar en el guía. Si Dios te detuvo, dale gracias, porque lo que viene detrás de esa pausa no solo será mejor,
será perfectamente alineado con tu propósito. Y por eso, hoy te digo con convicción, no te frustres si ese plan no salió como esperabas. Puede que ese no era tu final, sino tu redirección. Y el próximo paso que des será en dirección a algo que ni siquiera sabías que podías pedir. Número 4. Tu oración no ha sido ignorada, ha sido sembrada. ¿Acaso mis oraciones están cayendo en el vacío? ¿Estoy hablando solo cada vez que oro? ¿Por qué oro con lágrimas y no pasa nada? Preguntas así nacen cuando la espera se hace larga y la respuesta no llega como esperabas. Pero hoy quiero decirte algo que podría cambiar completamente tu manera de orar. Cada oración que has hecho no ha sido ignorada, ha sido sembrada, y una semilla sembrada en el reino de Dios jamás muere. Solo necesita el tiempo correcto para florecer. Tú ves el silencio, pero Dios ve la profundidad. Tú sientes la espera, pero Dios ve la madurez que está creciendo en tu interior, porque las oraciones no se pierden, no se evaporan, no desaparecen. Las oraciones verdaderas, las que nacen del alma, las que vienen acompañadas de fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, suben como incienso al cielo y se almacenan en el corazón mismo del Padre. El problema es que fuimos enseñados a ver la oración como una transacción. Pido y recibo. Pero la oración, en su esencia más pura, es una siembra espiritual. Y toda siembra necesita tiempo, condiciones y proceso. No puedes plantar una semilla hoy y esperar comer del fruto mañana. La tierra necesita moverla, el agua necesita llegar, el sol tiene que calentarla y luego, sí, el brote aparece. Y si Dios ya dijo sí, pero la respuesta aún está creciendo bajo tierra. Así como una mujer embarazada no ve al bebé en los primeros meses, pero sabe que está ahí, tú también debes aprender a caminar con la certeza de que lo que oraste ya está en camino, aunque aún no se vea. La fe verdadera no vive por vista, vive por convicción. Convicción de que lo que sembraste en oración germinará en su tiempo perfecto. En el Salmo 56:8 dice que Dios recoge cada una de nuestras lágrimas. ¿Sabes lo que eso significa? Que no hay una sola palabra, una sola súplica, ni un solo suspiro tuyo que pase desapercibido para el cielo. Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo, y Dios, en su infinita sabiduría, responde todo a su manera. ¿Sabías que la neurobiología confirma que el acto de orar reduce los niveles de ansiedad en el cerebro, estabiliza el sistema nervioso y fortalece la capacidad de resiliencia? Pero más allá de lo que hace en tu cuerpo y en tu mente, orar es el puente que une lo natural con lo eterno. Es tu alma tocando la eternidad, conectándose con una voluntad que no tiene error. Por eso, no te desesperes, no te rindas, no des por perdida una semilla solo porque aún no ha dado fruto. El enemigo quiere que renuncies antes del cumplimiento, pero tú no fuiste llamado a rendirte, fuiste llamado a perseverar. Mira, hay semillas que tardan años en brotar. Algunas incluso requieren fuego para activarse. Sí, fuego. Existen especies de plantas que solo germinan después de un incendio. ¡Qué imagen tan poderosa! A veces, Dios permite que atravieses fuego, no para destruirte, sino para activar algo dentro de ti, algo que estaba dormido, algo que solo el dolor podía despertar. Y ese algo muchas veces es la respuesta a tu oración, pero no como tú pensabas, sino como Dios sabía que la necesitabas. ¿Estás dispuesto a confiar en lo que sembraste, aunque no veas fruto aún? Eso es fe, eso es madurez espiritual, y eso es lo que Dios honra. Recuerda esto, el cielo no está sordo, está en movimiento. Tus palabras, aunque parecieran insignificantes, tienen eco en lo eterno, así que sigue orando. Pero esta vez, hazlo como un sembrador,
con esperanza, con paciencia y con la certeza de que lo que Dios prometió, Él lo cumplirá, porque lo que viene es mejor. Número 5. Dios te está preparando para sostener lo que viene. Y si no es que Dios está tardando, sino que tú aún no estás listo. ¿Estás preparado para cargar con la bendición que tanto has pedido? ¿Podrías sostenerla sin que ella te consuma? Estas preguntas pueden incomodar, pero son necesarias. Porque el problema no es que Dios no quiera darte lo que le estás pidiendo. El problema es que muchas veces aún no estás en condiciones de sostener esa bendición sin perderte en el camino. Y aquí está una de las verdades más poderosas, pero también más ignoradas por los creyentes. Dios no solo te quiere bendecido, te quiere maduro. No solo quiere darte, quiere que estés listo para administrar con sabiduría lo que recibas. ¿Has visto alguna vez un niño intentando cargar una jarra llena de agua? Tiene toda la intención de ayudar, pero no tiene la fuerza ni la estabilidad suficiente, y lo más probable es que termine derramando todo. Así estamos muchas veces frente a las bendiciones, con el deseo correcto, pero con la capacidad incorrecta. Entonces, cuando sientes que todo se retrasa, no te frustres. Revisa tu interior, porque quizás el cielo no está tardando. Quizás tú estás siendo entrenado en silencio. Y eso es gracia, eso es amor. Eso es un padre sabio que no te da el coche hasta que aprendas a conducir. ¿Y si este desierto es el gimnasio espiritual donde Dios está fortaleciendo tu carácter? Muchos oran por abundancia, pero no han sanado la raíz de escasez que hay en su corazón. Otros piden relaciones bendecidas, pero aún arrastran heridas sin cerrar. Algunos claman por plataformas de influencia, pero no han aprendido a arrodillarse en lo secreto. Dios, que lo ve todo, está interesado primero en tu transformación y luego en tu promoción. Porque más importante que recibir lo que pediste es que no lo pierdas cuando lo tengas. En la ciencia hay un fenómeno interesante llamado adaptación hedónica. Las personas, después de recibir algo que anhelaban profundamente, tienden a volver rápidamente a su nivel emocional base, es decir, lo que parecía que iba a traer felicidad eterna, pronto se convierte en rutina. ¿Qué significa esto espiritualmente? Que si tu alegría depende solo de recibir esa respuesta, no durará. Por eso Dios trabaja primero en tu corazón, en tu dependencia de Él, en tu adoración, en tu humildad, para que cuando llegue lo que viene, tu gozo no dependa de la bendición, sino del dador. Mira lo que hace un buen constructor antes de levantar una casa. No empieza por el techo, empieza por el fundamento. Y mientras más grande será la construcción, más profundo debe ser el cimiento. Así que si sientes que Dios está cavando muy hondo en tu vida, es porque lo que va a construir contigo será mucho más alto de lo que imaginas. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te moldee, aunque duela? El oro no brilla cuando lo encuentran, brilla cuando pasa por el fuego. Y tú estás en ese fuego purificador, no porque Dios quiera destruirte, sino porque quiere eliminar toda impureza que te impediría sostener lo que viene. Así que no veas este tiempo como un castigo. Es una inversión, una temporada de entrenamiento, de preparación, de refinamiento. No estás estancado, estás siendo fortalecido, porque lo que viene, sí, es mejor, pero también es más grande, y para sostenerlo necesitarás una fe más firme, un carácter más fuerte y una obediencia más profunda. Dios no quiere que solo llegues, quiere que permanezcas. No quiere que solo veas la tierra prometida, quiere que la habites, que la cuides, que la disfrutes sin que ella te robe lo que Él ya ha hecho en ti. Entonces, cuando sientas que estás esperando demasiado, pregúntate, ¿qué está trabajando Dios en mí que será clave para sostener la respuesta? Y ahí entenderás que este proceso es parte del milagro. Número 6.
La frustración no es el final, es el umbral de algo nuevo. ¿Por qué me siento tan frustrado si estoy buscando a Dios con todo mi corazón? ¿Será que algo en mí está mal? ¿O simplemente Dios ya no quiere obrar en mi vida? ¿Cómo sigo creyendo cuando todo en mi interior me grita que me rinda? Hay momentos en los que, aunque ores, ayunes, leas la palabra y te mantengas fiel, simplemente no ves nada. Y lo que es peor, no sientes nada. La frustración espiritual puede llegar a ser tan fuerte que incluso te cuestionas si todo lo que crees es real. Y si estás ahí, quiero que prestes atención a esta verdad que puede ser un parteaguas en tu vida. La frustración no es señal de abandono, es señal de transformación. Dios permite que pases por ese fuego interno no para destruir tu fe, sino para purificarla, para llevarla de una fe superficial, basada en emociones, a una fe profunda, forjada en la verdad eterna. La frustración no es el final del camino, es el umbral, es el cruce, es el lugar donde decides si te detienes o si das el paso hacia un nivel de fe más alto. ¿Te has dado cuenta que las transiciones más importantes en la Biblia ocurrieron en momentos de crisis? Moisés huyó frustrado al desierto antes de ser llamado por la zarza ardiente. Ana lloró desconsolada antes de concebir a Samuel. David fue olvidado en el campo antes de ser ungido rey. Jesús, incluso él, pasó por Getsemaní, donde sudó sangre antes de conquistar la cruz. ¿Y tú crees que ese momento de frustración que estás viviendo está fuera del plan de Dios? La frustración puede ser la señal de que estás más cerca de lo que imaginas, porque el enemigo no ataca lo que no tiene valor. Él se pone más agresivo justo antes de que llegue lo que Dios ha preparado para ti. Entonces, si estás cansado, si sientes que ya no puedes más, escucha esto. Eso no es debilidad, es transición. Estás saliendo de un nivel para entrar en otro. Y aquí va una analogía que puede ayudarte a entenderlo. Imagina una semilla justo antes de brotar. Por fuera parece que se rompe, se quiebra, se destruye, pero por dentro es exactamente eso lo que le permite romper la tierra y dar fruto. Así estás tú. No estás colapsando, estás brotando. La ciencia incluso lo confirma. En momentos de tensión emocional y presión mental, el cerebro activa mecanismos internos de neuroplasticidad, es decir, comienza a reorganizarse, a adaptarse, a prepararse para una nueva forma de funcionamiento. ¿No es exactamente lo que Dios está haciendo contigo en este proceso? Está reprogramando tu interior para que puedas recibir lo nuevo sin que lo viejo te limite. Y si esta frustración no es el fin, sino el parto de una nueva temporada, Dios no desperdicia nada, ni tus lágrimas, ni tus preguntas, ni tus dudas. Todo lo utiliza, todo lo moldea, todo lo transforma, porque ese muro que ahora te parece imposible de escalar, puede ser el mismo muro que está escondiendo la respuesta del otro lado. Y te pregunto, ¿te vas a rendir ahora, justo cuando podrías estar a punto de tocar lo que tanto esperaste? Recuerda esto, la frustración es humana, pero la rendición es opcional. Y tú no fuiste llamado para retroceder, fuiste llamado para persistir hasta el cumplimiento. Dios no juega con tu fe, Él la honra, Él la recibe y Él la recompensa en su tiempo, que aunque parezca tardar, nunca llega tarde. Así que en medio de esa frustración que te aprieta el pecho, declara esto: no me rindo, porque lo que viene es mejor de lo que estoy pidiendo. Y créelo, porque así como la noche más oscura precede al amanecer, la temporada más difícil muchas veces precede a la gloria más grande. Número 7. Lo que no entiendes ahora te protegerá después. ¿Por qué Dios permite cosas que no entiendo? ¿Por qué deja que pierda oportunidades, personas, caminos que parecían correctos? ¿Cómo puede algo tan doloroso formar parte de un plan perfecto?
Estas preguntas son comunes en los momentos de incertidumbre, y si hoy estás en esa niebla donde nada parece tener sentido, déjame entregarte una verdad profunda. Dios no necesita que entiendas todo ahora, porque Él ya ha visto el después. Y aunque no lo veas hoy, muchas de las cosas que hoy lloras, un día las agradecerás. Dios no actúa desde la improvisación. Él no se deja llevar por tus urgencias. Él ve el todo, ve el mañana, ve los próximos años, ve el alma eterna, y a veces te quita algo que parece bueno ahora para protegerte de algo que te destruiría más adelante. ¿Has visto alguna vez a un cirujano operar? A simple vista, parece que está hiriendo a la persona. Corta, abre, interviene. Pero todo eso es necesario para salvar la vida. Así actúa Dios contigo. A veces corta relaciones, sueños, rutas, deseos, no porque quiera herirte, sino porque está operando tu vida espiritual para que lo que venga no se convierta en una tragedia disfrazada de bendición. Y aquí va algo que te hará pensar profundamente. La protección de Dios muchas veces se manifiesta en forma de decepción humana, porque Él ve lo que tú no puedes. Él escucha conversaciones que nunca llegarán a tus oídos. Él sabe las intenciones ocultas detrás de sonrisas falsas. Él percibe los caminos que brillan, pero que conducen al abismo. Y por eso, aunque duela, a veces Dios permite que pierdas, para que no te pierdas tú. Y si ese rechazo que viviste no fue un castigo, sino una redirección sagrada, ¿cuántas veces has sentido que algo se te escapó de las manos, solo para descubrir después que fue lo mejor que pudo haberte pasado? Eso es Dios, trabajando en la sombra, cuidándote incluso cuando creías que te estaba dejando solo. La ciencia lo llama retrospectiva adaptativa. Nuestra mente, al mirar al pasado con mayor madurez, reinterpreta las experiencias dolorosas y reconoce su valor en nuestro desarrollo, lo que significa que lo que hoy ves como caos, un día lo verás como cimiento. El pueblo de Israel no entendía por qué debía rodear Jericó durante 7 días. Parecía ilógico. ¿Por qué no atacar de inmediato? Pero Dios tenía un plan. Y cuando obedecieron sin entender, los muros cayeron. Y eso es lo que Él quiere enseñarte hoy. Obediencia sin comprensión inmediata. Eso es fe madura. Fe que camina sin mapa, pero confiando en la voz del guía. ¿Estás dispuesto a confiar en lo que Dios ve, aunque aún no lo veas tú? Quizás perdiste un empleo, un ministerio, una relación, una oportunidad, y pensaste, esto no puede venir de Dios. Pero tal vez, solo tal vez, eso era Dios, protegiéndote, acomodando, preservando lo mejor. Y te aseguro esto, Dios no te quita algo sin tener algo superior preparado, pero no lo recibirás hasta que aprendas a decir, Señor, aunque no entiendo, confío en ti. Hoy, tú estás sembrando confianza en el suelo de lo inexplicable, y un día cosecharás revelación en el campo de la fidelidad. Así que no temas por lo que no entiendes. Abraza ese misterio, porque dentro de él se esconde una protección divina que aún no puedes ver. Dios no está jugando con tu destino. Está orquestando un propósito que cuando se revele te dejará sin palabras y con el corazón lleno de gratitud. Número 8. El tiempo de Dios es una obra maestra en construcción. ¿Por qué Dios tarda tanto en responder si Él tiene el poder para hacerlo ahora mismo? ¿Por qué, si su voluntad es buena, perfecta y agradable, no actúa con más rapidez? ¿Qué sentido tiene tanto tiempo de espera si mi necesidad es urgente? Estas preguntas son legítimas, humanas, y muchos creyentes fieles las han hecho desde lo profundo del corazón. Y la respuesta no siempre es inmediata.
Pero hoy quiero que abraces esta verdad espiritual. El tiempo de Dios no es lento, es preciso. No es arbitrario, es perfecto. No es indiferente, es estratégico. Dios no se mueve por el reloj humano. Él no reacciona por presión. Dios construye a su ritmo. Y su ritmo es el único capaz de formar lo eterno sin arruinar lo presente. La Biblia nos muestra a un Jesús que nunca se apresuró, nunca corrió, nunca fue gobernado por la urgencia de los demás. A Lázaro lo dejó morir, para luego resucitarlo. A la hija de Jairo la dejó para después, mientras atendía a una mujer anónima. ¿Por qué? Porque Jesús no busca impresionarte con rapidez, Él busca transformarte con propósito. Y tú estás siendo parte de esa transformación. En la ciencia de la naturaleza, los procesos más perfectos toman tiempo. Un diamante tarda millones de años en formarse bajo presión. Una perla nace tras años de incomodidad dentro de una ostra. Nada valioso se forma deprisa. Y tú no eres la excepción. Tu historia está siendo escrita por las manos más sabias del universo, pero esas manos no escriben a velocidad de máquina. Escriben con detalle de artista. ¿Sabes qué pasa cuando una obra de arte se apura? Pierde su esencia, se vuelve común, predecible, frágil, pero Dios no está creando algo común contigo. Él está esculpiendo algo eterno, algo que reflejará su gloria en cada línea de tu vida. Por eso, cada día de espera, cada silencio, cada todavía no, tiene un propósito. Es como el agricultor que sabe exactamente cuándo cosechar. Si lo hace antes del tiempo, el fruto no está listo. Si lo hace después, se pierde. Así es Dios, ni antes ni después, siempre en el tiempo justo. Y es en esa espera donde muchos se rinden, porque la cultura actual nos ha entrenado para lo inmediato, un clic, una respuesta, una oración, un milagro. Pero el reino de Dios no opera por cultura, opera por eternidad. Y tú no fuiste diseñado para vivir con ansiedad. Fuiste llamado a caminar con confianza. ¿Estás dispuesto a seguir creyendo, aunque no veas cambios visibles aún? ¿Puedes seguir construyendo tu fe sobre promesas que todavía no se han cumplido? La mayoría de las personas que abandonan su propósito lo hacen días antes de recibir la respuesta, porque no entendieron que la fe no solo se prueba en el dolor, sino en el tiempo. El tiempo revela el corazón. El tiempo revela si tu búsqueda es genuina o si solo querías una solución rápida. Y Dios está viendo tu corazón, está afinando tu carácter, está estirando tu capacidad de espera, porque lo que viene no es cualquier cosa. Cuando llegue, y llegará, vas a mirar hacia atrás y vas a entender. Vas a ver cómo cada segundo de silencio fue un ladrillo más en la construcción de una bendición sólida. No será una puerta que se abre por presión, será un portal que se abre por propósito. Así que hoy, dile al Señor con todo tu ser: Padre, no me apresures el proceso, enséñame a confiar en tu ritmo. Hazme digno de lo que estás construyendo para mí. Y Él, que nunca olvida una oración ni desperdicia una lágrima, te sorprenderá en el momento exacto. Porque su tiempo es una obra maestra en construcción, y tú eres parte de ella. Número 9. Dios no te está quitando, te está haciendo espacio. ¿Por qué todo lo que amaba empieza a desaparecer de mi vida? ¿Por qué siento que cada vez tengo menos cuando he estado orando por más? ¿Y si Dios me está quitando lo poco que me quedaba? Estas preguntas nacen del vacío, de ese momento donde sientes que la vida te está despojando, que todo lo que habías edificado con esfuerzo se está desmoronando poco a poco. Pero hoy, con el corazón lleno de fe y la certeza de su palabra, vengo a decirte algo que el cielo quiere que entiendas. Dios no te está quitando para empobrecerte,
te está haciendo espacio para lo nuevo que viene. Sí, lo sé, duele. Duele perder, duele soltar, duele ver cómo relaciones cambian, puertas se cierran, recursos se agotan, caminos se nublan. Pero a veces la bendición que esperas no llega, porque no hay lugar para recibirla. Y si todo lo que estás perdiendo no es castigo, sino limpieza, imagínalo así: una vasija que está llena de agua sucia no puede recibir agua pura, a menos que primero sea vaciada. Así también tu alma. Hay temporadas donde Dios comienza a limpiar, a arrancar, a filtrar. No porque quiera lastimarte, sino porque está purificando el recipiente. Y tú eres ese recipiente. La poda duele, pero sin poda no hay fruto. Jesús lo enseñó claramente: a todo aquel que da fruto, mi Padre lo poda para que dé aún más. ¿Lo ves? Si estás siendo podado, es porque ya estás dando fruto, y Dios quiere multiplicarlo. Y aquí hay una verdad poderosa. Cuando Dios comienza a hacer espacio, es señal de que algo más grande está en camino. Él no elimina sin propósito. Él no permite que algo se caiga si no tiene algo más fuerte con que reemplazarlo. En la arquitectura, antes de construir un nuevo edificio, es necesario limpiar el terreno, quitar escombros, remover estructuras viejas, incluso aunque estén en pie, porque una estructura antigua no puede sostener una visión nueva. Así también, cuando Dios empieza a mover cosas en tu vida, no es porque haya olvidado tu oración, es porque la ha escuchado tan claramente que está preparando el terreno para ella. A veces, lo que tú ves como pérdida, en el cielo se llama liberación. Y mientras tú lloras por lo que ya no está, el Espíritu Santo te susurra: hijo, estoy abriendo espacio para lo que viene. Confía. ¿Puedes creer que Dios te ama tanto que está dispuesto a dejarte pasar por el dolor de soltar para darte el gozo de recibir algo mejor? Muchos no entienden este principio y se resisten, se aferran a lo viejo, a lo conocido, a lo que ya funcionaba. Pero Dios no se limita al ayer. Él es el Dios del nuevo comienzo. Y si te está vaciando, es porque te va a llenar con algo que no podrías sostener en el estado en el que estabas. Incluso la ciencia lo apoya. Estudios sobre la neuroplasticidad muestran que el cerebro necesita espacio emocional para adaptarse a nuevos procesos. Sin ese espacio no hay integración. En lo espiritual, eso es exactamente lo que Dios está haciendo espacio emocional, mental y espiritual para lo que viene del cielo. Así que hoy, en vez de preguntarte ¿por qué me está quitando esto?, empieza a declarar con fe: Señor, gracias por lo que estás limpiando, gracias por lo que estás preparando, gracias porque lo que viene es mayor que lo que perdí. Porque en el reino nada se pierde, todo se transforma, y tú no estás en pérdida, estás en transición. Lo que hoy no entiendes, mañana será el testimonio que confirme que Dios no te dejó vacío, sino listo para ser lleno con lo mejor. Número 10. Cuando Dios oculta su mano, está revelando su corazón. ¿Por qué a veces parece que Dios se esconde justo cuando más lo necesito? ¿Por qué oro y no siento su presencia como antes? ¿Cómo puedo confiar en un Dios que no veo, no oigo y a veces ni siquiera siento? Estas preguntas no nacen de la incredulidad, nacen del dolor, del desierto, del silencio. Y si tú hoy estás allí, sintiendo que caminas por un territorio seco y sin señales, necesito decirte esto con toda el alma: cuando no puedes ver su mano, es cuando más debes buscar su corazón. Dios no desaparece, Dios no abandona, pero sí se esconde, no para alejarse, sino para llevarte a un nivel más profundo de intimidad. Porque los grandes encuentros con Dios no suceden en la comodidad, sino en la búsqueda desesperada. Y para que esa búsqueda nazca, muchas veces Él se retira, solo lo suficiente como para que tu espíritu despierte.
¿Recuerdas a María y José cuando Jesús se les perdió por 3 días? Pensaron que lo habían perdido, pero Jesús no estaba lejos. Estaba en el templo cumpliendo con los asuntos de su Padre. A veces, cuando parece que Dios no está contigo, en realidad está trabajando por ti, en otro nivel. Y ese aparente abandono es, en realidad, una invitación a ir más profundo. Hay momentos en que el Señor retira las señales, la emoción, la respuesta inmediata, para forjar una fe que no depende de sensaciones. Porque Él no quiere que vivas de emociones, quiere que vivas de convicción. En la psicología del desarrollo se ha observado que los bebés, al pasar por lo que se conoce como ansiedad de separación, desarrollan poco a poco la capacidad de confiar en que su madre sigue existiendo y cuidándolos, aunque no esté a la vista. Dios también entrena a sus hijos de esa manera. Al principio te da señales, consuelo, respuestas rápidas, pero luego llega una etapa donde retira lo evidente para que desarrolles la capacidad de confiar sin ver. Y si Dios no se ha ido, sino que simplemente ha cambiado la forma en que quiere ser buscado, porque hay cosas de su corazón que solo se revelan cuando decides quedarte, incluso cuando no sientes nada. Cuando levantas tus manos en medio del silencio, cuando decides seguir creyendo aunque no veas cambio, cuando dices, aquí estoy, Señor, aunque no entiendo, sigo confiando. Eso mueve el cielo. Eso conmueve a Dios más que 1000 cánticos, porque no estás adorando por lo que recibes, estás adorando por quien Él es. Y en esos momentos donde parece que todo se ha apagado, Él te está mostrando su rostro más profundo. Te está diciendo, hijo, hija, ven más cerca, escucha más allá del ruido, yo sigo aquí. Cuando no entiendas su mano, agárrate de su corazón, porque Él nunca deja de amarte, incluso cuando está en silencio, y ese silencio no es distancia, es profundidad. Número 11. La fe que resiste desbloquea lo que parecía imposible. ¿Qué pasa cuando creo pero nada cambia? ¿Cómo seguir esperando sin caer en la desesperación? ¿Realmente mi fe tiene poder para mover lo que no se mueve? Estas preguntas no son nuevas. Son las mismas que se han hecho los héroes de la fe a lo largo de la historia. Y si tú hoy las estás haciendo, quiero decirte algo que el cielo quiere que escuches con atención. Tu fe no está siendo ignorada, está siendo forjada. Porque solo la fe que resiste es capaz de abrir lo que parecía sellado para siempre. Hay puertas que no ceden al primer toque. Hay muros que no caen con una sola vuelta. Hay promesas que solo se manifiestan cuando decides no soltar, incluso cuando no tienes fuerza para seguir. Y en esa perseverancia, en esa fe resistente, es donde Dios empieza a liberar lo sobrenatural. En Hebreos 11 se habla de personas que conquistaron reinos, taparon bocas de leones, vencieron ejércitos, pero también de otros que esperaron sin recibir lo prometido en vida, y aún así no retrocedieron. Porque la fe no siempre obtiene respuestas inmediatas, pero siempre deja una marca eterna. Y ahora te pregunto, ¿estás cultivando una fe que resiste solo cuando hay respuestas? ¿O una fe que persiste incluso en medio del silencio más profundo? Porque déjame decirte esto, la fe no es solo para recibir milagros, es para sostenerte mientras el milagro se manifiesta. Es lo que te mantiene de pie cuando todo en tu entorno te dice que te sientes. Es lo que te hace declarar paz cuando dentro de ti grita la tormenta. Y esto tiene respaldo también en la ciencia. Estudios en psicología positiva muestran que las personas con una fe sólida y activa no solo superan crisis con más fortaleza emocional, sino que desarrollan una mentalidad resiliente que transforma el dolor en impulso y la pérdida en propósito.
Eso significa que tu fe no es una ilusión espiritual, es una herramienta de sobrevivencia y victoria, creada por Dios para que puedas avanzar cuando todo lo demás te dice que retrocedas. Y si tu persistencia de hoy está activando cosas en el cielo que solo verás mañana, hay puertas que se abren con una llave llamada resistencia espiritual, y esa llave no la tienen todos. La reciben aquellos que no oran para salir del proceso, sino que oran para resistir el proceso con gracia. No aquellos que creen solo cuando ven, sino los que se convierten en testimonio viviente porque creyeron sin ver. Y aquí va una imagen para grabar en tu corazón. La fe resistente es como una raíz que atraviesa piedra. Puede que la roca no ceda hoy, ni mañana, pero día tras día esa raíz avanza, se fortalece, se extiende, hasta que un día la piedra se quiebra y lo imposible cede. Así está ocurriendo con tu vida. Tu fe está perforando el terreno, está abriendo camino, está moviendo cosas que no ves, pero que pronto verás. No dejes que el cansancio nuble tu visión, porque justo cuando estás por decir «ya no puedo más», es cuando estás más cerca de lo que has estado esperando. Decláralo hoy. Mi fe no es débil, está siendo fortalecida, y por la gracia de Dios resistiré hasta ver lo que Él prometió. Porque lo que viene no solo es mejor, es eterno, y vale la pena cada paso de fe que estás dando hoy. Número 12. La espera no retrasa tu propósito, lo define. Estoy perdiendo tiempo esperando en Dios. ¿Será que mientras espero otros avanzan y yo me quedo atrás? ¿Y si me estoy estancando al confiar tanto en un futuro que no llega? Estas son dudas que aparecen en el corazón cuando la espera se extiende más de lo que imaginabas. Pero hoy quiero que grabes esto en tu alma. La espera en Dios no es una pausa inútil, es un taller de formación eterna. Dios no te está deteniendo, te está definiendo, porque en el reino de los cielos el tiempo no se mide por relojes, sino por maduración espiritual. Y mientras tú piensas que estás esperando, Dios te está esculpiendo, moldeando y alineando. No estás perdiendo tiempo, estás siendo posicionado. ¿Has notado que los relojes de arena funcionan porque el grano cae poco a poco? Si cayeran todos de golpe, no habría proceso, ni medida, ni propósito. Así también la voluntad de Dios cae en tu vida con exactitud, no antes, no después, porque cada grano de espera es una dosis exacta de formación interna. Y aquí viene una revelación importante. Hay cosas que Dios te prometió que no han llegado aún, no porque Él no quiera dártelas, sino porque aún no has terminado de convertirte en la persona capaz de administrarlas sin perderse en el proceso. Y si Dios no está retrasando tu destino, sino construyendo tu capacidad para sostenerlo. En las Escrituras vemos que David fue ungido rey siendo joven, pero no se sentó en el trono hasta muchos años después. ¿Qué pasó entre la promesa y el cumplimiento? Formación, procesos, dolor, soledad, injusticia. Todo eso no lo descalificó, lo definió. Lo volvió el hombre que podía gobernar con el corazón de Dios. Y tú, que hoy esperas, también estás siendo definido por cada segundo en esa sala invisible llamada espera divina. La neurociencia nos enseña que las personas que desarrollan paciencia activa, esa capacidad de esperar con propósito, tienen mayor claridad mental, mayor autorregulación emocional y una percepción más estable de su identidad. Traducido al lenguaje del espíritu, la espera te alinea con tu verdadera identidad en Cristo. Porque es en la espera donde dejas de correr tras cosas y comienzas a caminar hacia el propósito, donde dejas de pedir por urgencia y empiezas a orar con madurez.
donde dejas de ver a Dios como un repartidor de milagros y lo conoces como un Padre que no forma a prisa, sino con precisión. Puedes aceptar que la espera no es pérdida, sino preparación estratégica. Muchos se frustran en esta etapa, comparan su camino con el de otros, sienten que se están quedando atrás. Pero el propósito de Dios no tiene competencia, tu llamado no tiene copia, tu tiempo está marcado por el cielo, y si aprendes a confiar en ese ritmo, vas a experimentar algo que pocos alcanzan: paz en medio del proceso. Decláralo hoy con fe: no estoy detenido, estoy siendo definido, y cuando llegue mi hora, nada ni nadie podrá detener lo que Dios ha preparado para mí. Porque la espera no es un pasillo vacío, es un aula donde se forman los guerreros del reino. Y tú, aunque hoy no lo veas, estás siendo formado para algo mucho más grande de lo que estás pidiendo. Número 13. Dios no responde a tu oración, responde a tu entrega. ¿Por qué siento que oro mucho, pero no veo resultados? ¿Será que me falta fe o hay algo más que no estoy entendiendo? ¿Qué más necesita Dios de mí para actuar en mi vida? Estas preguntas nacen cuando la oración se vuelve rutina y el corazón empieza a impacientarse. Pero hoy quiero llevarte a una verdad que puede transformar completamente tu vida de oración. Dios no siempre responde a la cantidad de tus palabras, sino al nivel de tu entrega. Sí, la oración es poderosa, pero sin una entrega genuina, sin un corazón verdaderamente rendido, muchas veces se convierte solo en un ritual vacío, porque Dios no está buscando solo oraciones, está buscando corazones completamente rendidos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús en Getsemaní sudó sangre mientras oraba? No fue por miedo al dolor físico, sino porque estaba en el clímax de su entrega. Dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración que libera el poder del cielo, la que nace cuando dejas de luchar por tus planes y te rindes por completo al propósito eterno. ¿Y si el cielo está esperando que sueltes algo que no te das cuenta que aún estás aferrando? Muchos oran para que Dios cambie las circunstancias, pero pocos oran para que Dios los cambie a ellos en medio de las circunstancias. Y ahí es donde se encuentra el verdadero poder, cuando oras no para que Dios haga lo que tú deseas, sino para que Él te moldee a la imagen de lo que Él ha soñado para ti. La neurociencia lo ha demostrado. El acto de soltar el control, cuando es voluntario y espiritual, produce una liberación de ansiedad, activa zonas del cerebro ligadas a la confianza y fortalece la percepción de propósito. Espiritualmente, esto es lo que sucede cuando entregas todo en el altar, dejas de manipular el resultado y empiezas a caminar en la paz sobrenatural que solo viene del cielo. Y si no se trata de cuánto oras, sino de cuánto estás dispuesto a entregar en esa oración. Dios no se impresiona por la elocuencia ni por la insistencia vacía. Él responde a la rendición, a ese momento donde le dices con todo tu ser: Señor, haz lo que tú quieras, aunque no sea lo que yo esperaba. Confío en ti más que en mis propios planes. Y cuando llegas ahí, el cielo se mueve. Porque Dios nunca ignora a un alma rendida, nunca deja sin respuesta a un corazón que ha decidido soltar el control y abrazar su voluntad. Quizás hoy lo que falta no es más oración, sino más entrega. Y cuando tu oración sea un reflejo de rendición y no solo de petición, empezarás a ver cómo lo que parecía cerrado comienza a abrirse de una forma completamente inesperada. Dios no quiere que simplemente ores para obtener cosas. Él quiere que ores para que tu corazón se alinee con el suyo. Y cuando eso ocurra, prepárate, porque lo que viene será tan perfecto, tan exacto y tan glorioso que entenderás por qué no podía llegar antes.
Decláralo con fe. Hoy dejo de pedir desde el control y empiezo a orar desde la entrega. Porque Dios no responde solo a tus palabras, Él responde a tu rendición. Número 14. Estás más cerca de lo que crees y el cielo ya está en movimiento. ¿Y si he llegado hasta aquí, para nada? ¿Y si todo este esfuerzo espiritual ha sido en vano? ¿Cómo saber si de verdad estoy más cerca o si me estoy engañando? Estas preguntas surgen en los últimos tramos del camino, cuando la fe está desgastada, cuando el alma está cansada. Pero escucha bien lo que Dios te dice hoy, como un susurro lleno de fuego y verdad. No estás tan lejos como piensas. Estás más cerca de lo que jamás has estado. Y mientras tú dudas de tu avance, el cielo ya está en movimiento. Dios ha estado obrando en lo invisible. Mientras tú luchabas por mantenerte firme, Él estaba ordenando cosas detrás del telón. Mientras llorabas en silencio, Él enviaba respuestas que aún no han llegado, pero que ya fueron activadas. El proceso ha sido largo, sí, intenso, y muchas veces solitario, pero no has estado caminando en círculos, has estado ascendiendo. Cada oración, cada renuncia, cada decisión de no rendirte, te ha empujado un paso más hacia el cumplimiento. ¿Sabías que la mayoría de las personas que abandonan un proceso lo hacen cuando están a un 90% de lograrlo? Porque el tramo final es siempre el más agotador. Es donde el enemigo ataca con más fuerza, donde la duda se disfraza de lógica, donde la mente te dice, ya no vale la pena. Pero ahí, justo ahí, es donde debes recordar lo que el Espíritu te está revelando ahora. El cielo no se ha detenido y Dios no se ha olvidado de ti. Y si lo que has estado esperando todo este tiempo está a punto de manifestarse, pero necesita que des un paso más, Dios te trajo a este video no solo para consolarte, sino para despertarte, para decirte que no has resistido en vano, que no has orado al aire, que no has esperado por esperar. Hay un reloj en el cielo y ese reloj nunca falla. Y escúchame con el corazón, el hecho de que sigas aquí, conectado, recibiendo esta palabra, no es coincidencia. Es una confirmación profética de que estás en el punto exacto donde todo puede cambiar. En la ciencia del comportamiento humano se ha descubierto que, justo antes de alcanzar un objetivo importante, el cerebro atraviesa un pico de estrés e incertidumbre. Es como si la mente dijera, esto es demasiado grande para mí. Pero eso no es señal de derrota, es señal de expansión. Estás siendo estirado espiritualmente, porque estás por entrar en una nueva dimensión de cumplimiento. Y por eso, hoy te digo, no sueltes, no retrocedas, no te calles, no te rindas, porque lo que viene ya está viniendo. Y si te mantienes un poco más, si resistes un día más, si adoras en medio de este último tramo, vas a ver lo que por tanto tiempo pediste. Dios no se equivoca, Dios no se atrasa, y Dios sí termina lo que comenzó. Decláralo con poder. Estoy más cerca de lo que creo, y el cielo ya está en movimiento a mi favor, porque este no es el final, es el borde de tu milagro. Escúchame con el corazón abierto. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. El Padre te ha traído hasta este punto porque necesitabas esta palabra, este momento, este fuego en tu espíritu. Has sido fiel, has esperado, has llorado y aún así estás aquí. Y eso dice más de ti de lo que imaginas. Hoy el cielo te dice, lo que viene es mejor de lo que estás pidiendo. No es una frase bonita, es una verdad profética, una promesa divina, un susurro del Espíritu para quienes han decidido creer cuando ya no queda nada más que fe. Tú eres uno de ellos. Recuerda esto, todo lo que sembraste en oración, todo lo que entregaste en silencio, todo lo que soportaste en lo secreto, está a punto de dar fruto.
Dios no ha terminado contigo. Él solo estaba preparando algo mayor, y ahora estás más cerca que nunca. Pero antes de que te vayas, quiero que hagas algo más. No por mí, sino por tu compromiso con lo que Dios ha hablado hoy a tu vida. Escribe en los comentarios con fe y determinación: lo que viene es mayor, y yo estoy listo para recibirlo. Hazlo como una declaración espiritual, como un acto de alineación, como una semilla profética en el ambiente digital. Y si este mensaje tocó tu alma, te invito a darle me gusta a este video, porque al hacerlo, estás haciendo que más vidas sean alcanzadas por esta palabra. Estás evangelizando con tus manos, con tu decisión, con tu obediencia. YouTube mostrará este mensaje a más personas que, como tú, necesitan saber que Dios no ha terminado con ellos. También te animo a suscribirte si aún no lo hiciste. Este canal no es solo un espacio de enseñanza, es un altar digital donde miles encuentran respuestas, dirección y consuelo. Muchos hermanos y hermanas no tienen iglesia cerca. Este canal es su punto de encuentro con la presencia de Dios. Tú puedes ser parte de ese milagro, simplemente permaneciendo conectado y compartiendo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu alma. Y si el Espíritu habló hoy contigo, no lo ignores. Aférrate a esta promesa. Lo que viene no solo es mejor, es eterno y está más cerca de lo que piensas. Que la paz en Cristo inunde tu vida. Nos vemos en el próximo estudio, y hasta entonces no te rindas, porque lo que Dios tiene para ti ya está en camino. Amén.